Para Benamérica y para VAPA es un gran placer tener hoy a tres ilustres presentadores con una experiencia en la internacionalización e integración de PDVSA. El primero de ellos es Luis Xavier Grisanti, es economista de George Washington University, magíster en Administración y magíster en Relaciones Industriales de Solvay Business School, Universidad Libre de Bruselas, posgrado de Gerencia de Negocios Internacionales en la Universidad de Georgetown, presidente de la Junta Directiva del Banco Exterior, coordinador y profesor de posgrado en Economía de Hidrocarburos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central y miembro del Consejo Directivo y del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Fue presidente ejecutivo fundador de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos durante 20 años, analista principal y ejecutivo, asesor ejecutivo y gerente de planificación de comercio internacional de PDVSA con asignaciones en la Goven, Maraven, Corpoven, director gerente de planificación y finanzas de las industrias Benoco, asignado por PDVSA como director de gabinete del Ministerio de Energía y delegado en la OPEP, ministro consejero, embajada del Consejo de Europa y de la Carta Europea de Energía, viceministro y ministro encargado de Hacienda, representante del Banco Central y gobernador alterno del FMI y del Banco Mundial, director de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, director principal y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, consultor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es autor o coautor de 16 libros sobre desarrollo económico, energía y comercio e integración. Nuestro siguiente expositor será Daniel García, es ingeniero químico de la Universidad Central de Venezuela, tiene 28 años de experiencia en diferentes posiciones gerenciales y de dirección de las filiales de petróleo de Venezuela y sus asociaciones en las áreas de negociación, refinación, comercio y suministro. Fue director gerente de comercio de PDVSA, fue miembro de la junta directiva de Citgo, Nina Hero, y además de eso fue gerente socio de Asbenca, Gala Supply, gerente de área de Amaca y Cerro Negro de PDVSA Faja, presidente de Ameriben, empresa operadora del proyecto Amaca, gerente general de las asociaciones estratégicas de Corpoven, gerente de proyectos de Amaca, gerente de planificación comercial de Corpoven, gerente de plantas auxiliares, el gerente técnico del complejo petroquímico y de refinación de Ruhr Oil, en Alemania, gerente de planificación y suministro de Corpoven y subgerente de suministro de Meneven y superintendente de planificación e ingeniería. Es colaborador del grupo Transición Energética de la CAE. Tyron Perdomo, por su parte, es ingeniero químico, graduado de la Universidad Central de Venezuela, tiene un magíster en procesos petroquímicos de la Universidad Central de Venezuela, maestría en ingeniería química avanzada en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, tiene más de 40 años de experiencia en el sector aguas abajo de la industria de petróleo y gas, fue responsable de las ventas de crudo pesado y extrapesado de PDVSA en Estados Unidos y Europa, ventas de productos en Estados Unidos, Caribe, Centro y Suramérica. Responsable de compras de crudo para obligaciones de PDVSA en el sistema de Ruhr Oil en Alemania, sustitución de crudo venezolano por crudo extranjero en el sistema de refinación de la empresa matriz en tanto Venezuela como Curazao, Ruhr Oil, gerente de operaciones de suministros de búnker de PDVSA en Europa, Tenerife, Amberes, Rotterdam y Hamburgo, fundador y encargado de la instalación de infraestructura y gestión de trading de crudos, productos y manejo de riesgo de PDVSA Trading, filial de PDVSA residenciado en Houston. Presidente de Sinoil Kemp LLC, una empresa de consultoría registrada en Texas. Hasta este mes fue presidente de VAPA, Asociación Venezolana Americana de Petróleo, organización sin fines de lucro. Bueno, dicho esto, entonces le dejamos la palabra a nuestro primer invitado, que es Luis Xavier Grisanti. Adelante, Luis Xavier. Bueno, nuevamente mi agradecimiento a VAPA y a Beniamérica, Eduardo, Carlos,
por esta invitación con la cual me distinguen. Mi presentación se llama Internacionalización e Integración Vertical de PDVSA, 1979 y 1994. Inicialmente me habían dicho que era un poco un esfuerzo del rol que uno pudo haber jugado y la experiencia particular. Por supuesto, cada uno de ustedes, los dos distinguidos amigos y colegas de la industria petrolera, tienen sus diferentes versiones y visiones igualmente, y aquí lo que quiero básicamente mostrar es el periodo dentro del cual me correspondió trabajar con el ingeniero dentro del equipo, Mario Rodríguez. Bueno, década de los 70 y 80, contexto internacional y nacionalización. En los años 70 del siglo XX hubo dos extraordinarios choques de precios por eventos geopolíticos, como recordaremos, la guerra del Yom Kippur en el 73 y la caída del Shah de Irán y la guerra entre Irán e Irak entre 1978 y 1981. Para el 1973 la OPEP suplía el 66% de la demanda mundial, excluyendo a la antigua Unión Soviética y a sus satélites, y eso le daba un enorme poder de influencia en el marcos, en el mercado. Sin embargo, en medio de factores fundamentalmente políticos, de esa escalada de precios de los 70, los países exportadores nacionalizaron, me gusta utilizar la palabra de Alberto Quiroz, que en paz descanse, estatizaron sus industrias. Los precios subieron en esa década de $3 en el 73, todavía en el 70 estaban en $1.80, a 12 y $14, 74, y entre 36 y 44 en el periodo 79-81. Esos son precios a valores actuales del orden del 100 o $120 el barril. La OPEP fijó cuotas por primera vez en el 82 y, por supuesto, estas escaladas de precio, el mercado reaccionó. La demanda mundial bajó 7 millones de barriles diarios, de 52,6 millones de barriles diarios en el 79 a 45,6 millones de barriles diarios en el 85. La producción no OPEP aumentó 6 millones de barriles diarios entre el 79 y el 85, y la de la OPEP se desplomó de 31 millones de barriles diarios a 17,1 millones de barriles diarios entre el 79 y el 85. Por cierto, de crudo 15,8, porque en ese entonces se producían 1,3 millones de barriles diarios de líquidos del gas natural. Recordemos que en septiembre del 85, los acuerdos de Netback de Arabia Saudita, Venezuela propuso en diciembre de 1900, de ese entonces, bajo el liderazgo de Mario Rodríguez, un sistema flexible de precios para recuperar mercados. Se desató una guerra de precios que fue promovida activamente, aunque nunca revelada a los socios en la OPEP, una guerra de precios terrible, y para el 86 la OPEP tenía una capacidad de producción cerrada de más de 15 millones de barriles diarios. Ese es el contexto internacional, diseño de una política de comercialización internacional de PDVSA. Como bien sabemos, la gerencia profesional de las compañías petroleras internacionales, una vez que se produjo la nacionalización en el 75, permitió mantener la normalidad operativa. Sin embargo, con excepción de Maravén, las operadoras Lagoven y Corpoven tuvieron que formar sus cuadros y entrenar a sus profesionales en comercio internacional. Se firmaron convenios de comercialización con las antiguas concesionarias, mientras entrenaban a los profesionales venezolanos en 1975. Los contratos fueron muy generosos, con fórmulas muy favorables, sin duda alguna, a los clientes, a las antiguas concesionarias, y me refiero particularmente a las refinerías de Aruba y Curazao, que tenían unas condiciones de precio, de volumen, de descuentos, etcétera, sumamente favorables. Se creó la Coordinación de Comercio y Suministro de PDVSA y el Comité de Comercio y Suministro del Directorio, CONSUM, ampliado de tanto en tanto con los presidentes de las tres filiales principales, que en ese periodo eh, eh, eran Alberto Quiroz, Juan Chacín, y en
la GOBEN estaba Brígido Natera, antes de ser presidente de PDVSA. Se diseñó una política integral de comercio internacional, donde dos personas, Alirio Parra, director, y Mario Rodríguez, coordinador, jugaron un papel principal a partir del 79, y en el caso de Mario Rodríguez, hasta 1994, que se jubiló como vicepresidente. Siempre fue necesario el consenso político de las políticas de PDVSA y su estrategia, y se contó con el consenso y apoyo de los ministros Calderón Berti y Arturo Hernández. Yo he querido colocar en tres fases la formación profesional y estratégica de esa política que yo denomino política de comercialización integral de PDVSA. Primero, después de firmados aquellos contratos en el 75-76, y hay una anécdota muy particular del presidente Pérez, que tuvo que llamar casi el 31 de diciembre del 75 al presidente Ford para decirle, mire, dígale a sus empresas que firmen los contratos. Y recordaremos algunos de ustedes probablemente la conocen. Pero se cambia esa política a partir del 79. Se produce una diversificación como lineamiento general, diversificación geográfica y de clientes, menor dependencia de las concesionarias, las ventas de crudos a consumidores finales y empresas integradas, ventas de productos refinados a empresas calificadas con instalaciones aguas abajo, una rigurosa evaluación de las condiciones financieras y la reputación de los clientes, tanto de crudo como de productos refinados, precios fijados por PDVSA y términos de pago a 30 días, solamente tenían los pesados 60 días, cláusula de fuerza mayor y estricta cláusula de destino, solamente podía cambiarse la cláusula de destino con autorización de PDVSA, así como las ventas ocasionales que se autorizaban por PDVSA. Se elaboraron 10 contratos tipos para las filiales operadoras, y eso fue un trabajo que me dio a mí el coordinador general de Comercio y Suministro, Mario Rodríguez, junto con Agustín Fígalo. 10 contratos a revisar. Esos contratos tipos fueron aplicados al resto de las 3 operadoras que exportaban, y eran contratos tipos para crudos, para productos refinados, FOB y CIF. Y bueno, hay que destacar importantísimo que fue un proceso que se inició en el 76, pero se afianzó con Mario Rodríguez como coordinador de comercio y suministro, que fue la optimización del sistema de suministro venezolano con las refinerías, y ese es un área importantísima donde reconozco también la labor de Alberto Lorenzoni. Segundo elemento, o tercera fase, o segunda fase, la internacionalización en mercados seguros, sólidos y con socios calificados. Esto también fue muy estudiado y donde se establecieron lineamientos y políticas muy claras y correctas. Fue en realidad, nosotros los economistas nos gusta llamar integración vertical, se llamó internacionalización por facilidad del lenguaje, pero desde un punto de vista técnico, económico, lo que se inició fue un proceso de integración vertical, cosa que ya se había hecho en la industria mundial de los hidrocarburos bajo el dominio de las empresas petroleras internacionales, hoy conocidas como IOCs. La contracción de la demanda entonces generó una enorme competencia entre exportadores, había una abundancia de crudos livianos y mediados a nivel internacional. Esa producción cerrada de 15, 16 millones de barriles diarios para el 1985-86 era predominantemente crudos livianos y medianos, y bueno, Venezuela se tuvo que enfrentar la realidad y la necesidad del aseguramiento de sus mercados de crudos pesados y extrapesados, que constituyen y siguen constituyendo las principales reservas del país. Se buscó también clientes, sistemas de refinación en clientes naturales, geográficamente, donde teníamos ventajas comparativas, y en países desarrollados, era lógico que así fuera, con alto poder adquisitivo y con ingresos per cápita significativamente altos, preferiblemente con unidades de conversión profunda. El primer memorándum de entendimiento fue firmado con el Faquitén, y la primera sociedad fue firmada durante el ejercicio. Ya Mario estaba director de Maravén, y Víctor Petzal
se firmó ese convenio durante el ejercicio de Víctor Petzal como vicepresidente de PDVSA, Carlos Omaña coordinador, Mario había pasado como director de Maravén. Se adquirieron en el periodo 84-88, fue el periodo del presidente Lucinchi, del ministro Hernández Grisanti, el 50% de Citgo, la ampliación de Feba Oil, Ninas y Champlin entre el 84 y el 88, también Lyondell y Unoco, todas con sus sistemas de distribución y venta al detalle. Este servidor, con Mario Rodríguez, recuerdo haber preparado los puntos de cuenta al presidente de la República, Jaime Lucinchi, y al Consejo de Ministros, que aprobó las 4 operaciones y posteriormente las que correspondieron sucesivamente. Se alcanzó en la mayoría de estas sociedades el 100% de la participación en el capital social. Y la tercera fase fue el del control del sistema de refinación y almacenamiento del Caribe. Nunca debemos olvidar esta estrategia donde también Mario Rodríguez jugó un papel fundamental y quienes formábamos su equipo. El objetivo era cerrar espacio a competidores hemisféricos y extrahemisféricos. La competencia sobre todo del Medio Oriente y México. Recordemos que la elevación significativa de la producción en los años 70 lo había colocado en el mercado más remunerativo, que era Norteamérica, a México al lado y con las relaciones especiales de México, y también había esa preocupación de que teníamos que tener un dominio sobre el sistema de refinación y terminales de aguas profundas. En ese contexto y bajo ese criterio se arrendó la refinería de Curazao y el terminal de aguas profundas. Un traspaso de Shell al gobierno de Curazao por $1, la creación de Isla, que se convirtió en filial de Petróleos de Venezuela, y también se acordó el cierre de la refinería de Aruba por obsolescencia. Y tenemos que tener presente también que en ese contexto también tuvimos la declinación aguda del mercado de combustibles residuales en Estados Unidos, que era la principal producción, sobre todo de la refinería de Aruba. Entre el 84 y el 85, el ministro designó una comisión negociadora dirigida por Hernán Anzola, que era el viceministro a la sazón, de Energía y Minas, Mario Rodríguez, Carlos Luciani, José Prats y este servidor. Por Holanda vino el señor Emiel van Lennep, que era un negociador extraordinario, muy hábil y de una amplia experiencia en las negociaciones internacionales de todo tipo del gobierno de los Países Bajos. Ayer me revisé su biografía, lo pueden revisar porque fue un personaje importantísimo, un diplomático de muy alto nivel, vivió entre 1915 y falleció en el 96. Posteriormente BOPEC, Bonaire Oil Terminal, y Borgo, Bahamas. Y evidentemente nosotros no podemos desasociar la importancia geopolítica y geoeconómica para Venezuela. La refinería de Curazao, su terminal de aguas profundas, o el resto del sistema de refinación y almacenamiento, patios de tanque del Caribe, hubiesen caído en manos extra territoriales, extra hemisféricas, en el espacio de influencia vital para la seguridad nacional de Venezuela, era un elemento importante. Por cierto, se hicieron las inversiones y hubo mucha preocupación, inclusive al principio, como ustedes recordarán, hubo cierta resistencia, porque se pensaba que la refinería de Curazao tampoco iba a operar de una manera rentable, porque la propia Shell la estaba abandonando, pero finalmente resultó un buen negocio para Venezuela. Bueno, y finalmente quiero hacer una nota personal, ya con 45 años de experiencia, el aprendizaje, gratitud, reconocimiento a Mario Rodríguez, quien fue el líder principal del diseño y ejecución de la estrategia de comercialización integral de PDVSA, donde él tuvo influencia determinante entre 1979, cuando fue nombrado coordinador de comercio y suministro, en el 84 fue nombrado director de PDVSA y en el 89 fue nombrado vicepresidente
de PDVSA. Fue también presidente de la Junta Directiva de CITCO y miembro de la delegación de Venezuela durante toda esa década conjuntamente. Este servidor, bueno, tuvo diferentes posiciones a lo largo de este periodo: analista principal, asesor ejecutivo, secretario del Comité de Comercio y Suministro del Directorio, jefe de ventas del Grupo Shell Centroamérica y el Caribe en Maravén y gerente de planificación de comercio internacional en PDVSA. Por supuesto, nada de esto hubiera sido posible porque todo esto se hizo en equipo, y disculpen si dejo a algunas personas afuera, pero quiero reconocer también a Carlos Omaña y Gonzalo Castillo, quienes reemplazaron a Mario Rodríguez como coordinador. Por supuesto, Pablo Reimpel y Víctor Pesal, vicepresidentes de PDVSA. Pablo Reimpel, recientemente fallecido, la verdad es que fue uno de los hombres más inteligentes que conocí a lo largo de mis años en Petróleos de Venezuela. José Prats, jefe tanto en PDVSA como en Maravén. Alberto Briceño, gerentes corporativos, jefes muy apreciados. Jacqueline Dolani, que fue la negociadora principal con Elfa Quitén, ella es francesa, venezolana. Iván Gutiérrez, León Amelín, Luisa Turno, Agustín Fígalo, Pedro Burelli. En Maravén, por supuesto, Adolfo Villasmil, mis jefes, Alfonso Albacete, Carlos Medina y Armando Hugueto. Un homenaje para todos ellos, de quienes aprendí enormemente, y lo que pudo uno aportar como profesional y economista de la energía y el petróleo, se los debo a ellos. La estrategia de comercialización, integración vertical y control de los sistemas del Caribe, interconectadas esas tres estrategias, fue acertada, exitosa y rentable en el contexto energético mundial de entonces. Y lo van a ver ustedes también ya con comprobaciones estadísticas en las próximas dos presentaciones, y muy honrado de estar con mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Javier. Vamos a darle la palabra entonces a Tyron Perdomo. ¿Puedes pasar a la próxima lámina, Daniel, por favor? Ok. Bueno, primero que todo, yo estoy muy contento de poder estar con ustedes conversando sobre este proceso que los tres presentadores vivimos de primera mano. Agradezco mucho esta oportunidad para tener este intercambio de ideas sobre este proceso tan importante para la Venezuela de esa época. Y vamos a hablar básicamente en el mismo orden con que comenzó Luis Javier. Luis Javier nos dio un panorama de la geopolítica de esa época, de la Venezuela o de la PDVSA de los 75, arrancando hacia los 80 y luego viviendo desde el punto de vista, vamos a ponerlo así, como país. Y luego los detalles que dio sobre la organización de PDVSA luego de la nacionalización son muy importantes para entender bien la parte motivacional del proceso de internacionalización, que no es otra cosa, sino el hecho de que Venezuela, que PDVSA decidió invertir dinero propio en el exterior. Eso es lo que es internacionalización. Esa expresión de mentalidad hacia afuera, que estuvo contenida a través de una cantidad de decisiones, todas asociadas al ente empresarial que era PDVSA en ese momento. Entonces, la parte de desarrollo y resultado del proceso lo va a presentar Daniel. Yo voy a esmerarme en producir la parte, digamos, de escenario del momento, de la evidencia del momento, desde el punto de vista de nosotros como vendedores de crudo, como planificadores comerciales, como elementos de asociación a la disposición de los crudos en el mercado en general. Entonces, la parte de CITGO que aparece ahí, también Daniel va a hablar un poco de CITGO en especial porque simplemente es el momento, digamos, adecuado para hablar un poquito de la extensión de lo que nos queda de la internacionalización, que es la propiedad de CITGO. Bueno, en la siguiente lámina habla un poco, Daniel, no sé si me la puedes pasar, que en los 80 todos los planes de mediano plazo hablaban de una Venezuela con un potencial de crecimiento de producción, cuyo principal problema, vamos a ponerlo así, era lograr el aseguramiento de la colocación de esos
esos barriles, que se veían ya no solo con los 1.5, 1.7 millones que teníamos hacia finales de los 70. Amanecemos en los 80 con un potencial de producción tremendo, apoyado en las reservas que teníamos. Y en los 90 esto se hace mucho más patente cuando aparece todo el desarrollo de la faja. Esta condición es la que nos pone a nosotros en los principios del año 80. Esta posibilidad de que, como siempre se hace, todos los planes de una empresa vertical, que se aprecia a sí misma, comienza con la capacidad de producción, con el potencial de producción. Y así simplemente era PDVSA. Y esa evolución de las reservas signaba los planes. Y esa condición de poder crecer eficientemente, después que se comprobaba que era posible crecer a esa velocidad, de una manera disciplinada, como lo pudimos demostrar desde el momento en que nos encargamos de la compañía entre todos los venezolanos. Llegamos a esa condición de que, teniendo el potencial de producción, nosotros nos abocábamos a resolver el problema que terminaba con lo que queríamos ser, una compañía de ese tamaño. Entonces, en la próxima, aquí podemos ver claramente que nosotros no solamente a principios de los 75, de los años recién nacionalizados, digamos un 80 con un nivel de producción muy bajo relativamente, y en esos planes veíamos nosotros un crecimiento que a medida que íbamos creciendo, que nos íbamos disciplinando, que íbamos compactándonos como empresa, nos conseguíamos que podíamos producir hasta 5 millones de barriles. Eso fue lo que oímos. Lamentablemente yo nunca vi un plan que terminaba en 5 millones, pero eso era lo que venía de alguna manera en nuestra evolución lógica y derivada de nuestras reservas y de nuestros potenciales de producción. El voltearse a downstream y decirle, vea de qué hace con esa producción, era el trabajo nuestro, como refinadores, como suministros, como vendedores. Y esto venía un poco, digamos así, pintado en lo que nosotros hacíamos en el presente, con el pensamiento de la visión futura, de lo que queríamos ser. Que cuando veíamos en el año, la relación entre producción y reserva era que nosotros producíamos mucho más en relación con lo que teníamos en el área de pesados y medianos. Pero en extra pesados, luego del 10 grados, los volcanes y luego la faja, pues no teníamos una posición muy pequeña con respecto a la cantidad de reservas que teníamos. Eso era una visualización clara a principios de los 80, de cuál era nuestro impulso y nuestra meta. Entonces, cuando nosotros caracterizamos ese crecimiento, ese potencial de crecimiento, nos encontramos con una verdad que era, ¿y qué es lo que compone esa capacidad de producción? Y en la lámina siguiente podemos ver el crudo venezolano no solamente es un crudo pesado, sino que contenía una cantidad de problemas, entre comillas, en su capacidad, en su potencial de ventas. O sea, acercarnos a un mercado que no tenía ese crudo, que no había visto una cosa parecida en esos niveles, y tener que vender ingentes volúmenes, porque no es que íbamos a vender 50.000 barriles. Nosotros teníamos que pensar en vender 1 millón de barriles diarios. Y ese pensamiento de ir a 1 millón de barriles diarios estaba dentro de todas nuestras acciones. No solamente era 1 millón de barriles diarios, era 1 millón de barriles diarios que, además de la contaminación de azufre que tenía y de la cantidad de fondos que tenía que esos fondos, a su vez, están contaminados, si es la mejor palabra, o contenían un volumen enorme de materiales que terminaban generando problemas en el uso, que era en la parte residual o en el nivel de vanadio. Pero no solamente eso, sino que cuando nosotros nos acercamos a los compradores, que no siempre nos trataban muy bien, por cierto, en estas condiciones de los principios de los 80, pues nos conseguíamos con que, además de producir todos esos problemas en aguas abajo, la misma procesabilidad del crudo generaba una desventaja. Y esa columna que ustedes ven de acidez ahí es la base de ese problema, la capacidad corrosiva que tenían los crudos venezolanos. Todos toda la costa de Bolivia, parece que hay una relación muy cercana entre un API bajo y una acidez alta.
y esa condición convergía sobre nuestra capacidad de venta. Y eso lo puedo decir yo porque yo soy vendedor de crudo muchos años, de ese tipo de crudo. Entonces, ¿a qué nos acercamos? A tener que salir de un crudo en el cual no había una experiencia. En una condición, como decía Luis Javier, en una condición de exceso de crudos. En general, desde liviano, mediano, pesado. Nosotros íbamos a entrar en esa situación de exceso de crudos con un crudo que no era ni parecido a los crudos convencionales. Esa es la base de toda la problemática, de toda nuestra capacidad para ser una compañía grande, como llegamos a ser a través del tiempo. La capacidad de producción estaba ahí, nosotros teníamos problemas de que teníamos un crudo como este, con un problema básico de contaminantes, un problema distinto de procesabilidad, con una cantidad enorme de fondos de barril, quiero decir, material que no era parecido ni a la gasolina, ni al gasol, ni nada de los productos finales, sino que tenía que convertir aquel engrudo, que era todo el residuo de los crudos, en algo que fuera vendible. Y por eso necesitamos tener refinerías que tenían la capacidad de convertir ese engrudo en productos blancos. Entonces, toda esa es la condición con la cual nos acercamos nosotros a los años 80, a los principios de los años 80, y después derivamos en lo que fuimos después, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, este es un resumen, entonces teníamos mayor costo de proceso, teníamos un volumen grande que producir, y una cosa que no se nos olvida, es que el Maya, de 22 grados API, como vimos ahí, estaba cerquita de los mercados netos. O sea que había un problema de competencia importante, con crudos parecidos a los nuestros, no tan malos, pero parecidos a los nuestros, muy cerca del mercado que queríamos nosotros atacar. Entonces, sigamos entonces pensando que toda el problema de disposición de una producción que estaba allí, que seguramente estaba allí, era, bueno, necesitamos ver cómo hacemos, y en esa capacidad de disposición lo conseguíamos con esfuerzos que se habían hecho hacia el año 31, cuando arranca el NEPA, que fue dedicado no a producir, no a procesar más procesado, fue dedicado a eliminar residual y con un nivel de API de entrada parecido. Por eso nos costó $4.000 millones a una compañía que no estaba muy bollante en dinero, en caja. Ya nos había costado el MEPRA una cantidad de millones de dólares parecida a eso. Entonces, claro, nosotros entramos al mercado a tratar de ver si podemos convencer a la gente que nos compre aquello en el mediano y largo plazo, tratando de decir, bueno, aquí estamos nosotros y vamos a quedarnos aquí para toda la vida, por favor, págame. Esa es un poco la condición, ¿no? Y el págame es importante hacerlo porque eso fue una gran cantidad de, digamos, de esfuerzos, de BTU que nosotros usamos en lograr que la gente realmente entendiera que lo que teníamos nosotros para vender ya no era Lago Treco, Lago Mar, Lago Medio. Lo que tenían para vender básicamente era Tijuana Pesado, Laguna, Pachaquero y todo lo que ya ni en la faja buscaban, etcétera, etcétera. Cuando le enfrentábamos eso, pues la gente pues simplemente dice, yo estoy, aquí me están ofreciendo por boliviano este precio, ¿cómo pueden decir? Si quieres, lo vas a caer, ya verlo, pero te voy a dar esto por este club. Y eso era la base de todo esto que nos llevó a nosotros a no poder comercializar al nivel eficiente que nosotros creíamos que podíamos hacer. Porque claramente la venta en general, vamos a ponerlo así, tradicional de crudos de esa calidad iba a tener un netback sobre la nación extraordinariamente bajo. Entonces todo eso nos llevó, por cierto, no quiero dejar de mencionar, en esa cantidad de esfuerzo que vimos, no solamente asfalto era una opción que no he nombrado hasta ahora, sino también la urimulsión. Todas esas cosas pues fueron parte de todo ese esfuerzo que convergía a salir de los barriles lo más pronto posible en la mayor cantidad. Total que finalmente pues llegamos a través del mismo ejercicio de la comercialización a que nosotros teníamos que ir, de hecho lo que llama Javier una integración vertical, lo que partía de la imposibilidad de vender el crudo. O sea, no era una política de integración vertical, era una necesidad de sacar los barriles de crudo pesado, que terminó siendo, al final del día, una integración vertical. Es un punto de vista muy personal, pero eso es lo que yo entiendo de cómo pasaron las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos entonces? En la lámina siguiente.
en que íbamos a tener que ir a una población de clientes de refinadores muy pequeña. Aquella gente que podía meter esos crudos de alta acidez y segundo, convertir esos crudos de más bajo país, que si podemos leer esa lámina la leemos de arriba abajo, mientras tú vas del crudo de 32 a 22 y más pesado, entonces se va convirtiendo la refinería en una refinería mucho más compleja, mucho más capaz de convertir en grudo o asfaltos en productos blancos. Con lo cual se pasa de conversión sencilla a conversión media, a conversión profunda, y al mismo tiempo hay que gastar un realero para poder lograr esas cosas, ¿no? Entonces, esa población no existía en el momento con los niveles que eran posibles aceptar los volúmenes que nosotros estamos ofreciendo, y por tanto hubo que entrar a convertir parte de esa refinería. Hay alguien que está hablando, no sé qué será. Pero bueno, ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esto es la capacidad de cotización del mundo desde los años 80 en adelante. Entonces me voy a centrar en la parte izquierda de la lámina. La parte izquierda de la lámina dice que alrededor de 2 millones de barriles es la capacidad de cotización de todo el mundo, en el cual había ya más de 1 millón de barriles en la costa del Golfo. Pero estaba claro que nosotros teníamos que ir hacia ese sitio, era donde era posible que nosotros podíamos sacar unos reales mayores de lo que nos ofrecían vendiendo el crudo como tal, en un área donde había la posibilidad de aumentar la remuneración. Esa condición nos llevó a nosotros principalmente a concentrarnos en las refinerías del Golfo de los Estados Unidos. Por otra razón. Yo quería mostrarles, perdona la lámina otra vez, solamente rápidamente voy a decir, Daniel, la lámina de la capacidad de cotización, por favor. Lámina anterior. Daniel, ¿estás oyendo? Ajá, esa lámina muestra que a medida que pasa el tiempo, esa franja azul que creció en un momento dado, la franja azul es la capacidad de los Estados Unidos. La franja azul está acompañada ahora por una franja anaranjada que es de China, que no estaba presente en los años de la internacionalización, que ahora está presente y ahora es mucho más capaz alguien de poder ir adelante con otras opciones hacia los mercados ya más alejados del mercado nuestro. Por esa condición no la vivimos nosotros vivimos una condición igualita a la de la mano izquierda. Ok, sigamos con la siguiente lámina. ¿Cómo se distingue luego dentro que vamos a ver esto en el punto de vista de las importaciones de crudo de Estados Unidos? Aquí podemos ver que esa línea amarilla arriba habla de la capacidad de conversión profunda distribuida en el Golfo, es la amarilla. Ustedes ven la diferencia tan grande que hay en términos de capacidad de cotización con cualquiera de los sitios donde hay refinerías en los Estados Unidos. Entonces eso nos concentró básicamente en el Golfo. Y en segundo lugar, si vemos la lámina siguiente, podemos ver que todo ese esfuerzo donde nosotros íbamos al Golfo con esto, pues nos lleva a ese tipo de bases, ¿no? Teníamos que ir en la dirección de inversiones de mercados estables, teníamos que buscar la manera de que esa colocación fuera estable. Y de ahí viene la integración vertical con sus mercados finales. Esa integración estaba garantizada porque esos mercados eran suficientemente capaces de colocar no ya crudo, estamos en necesidad de convertir el crudo en un sitio adecuado a productos que tenían una comerciabilidad y una estabilidad de salida determinada, como eran todos los productos blancos. Entonces, ¿qué venían? Bueno, nosotros nos fuimos escogiendo donde podíamos, claro, con todo ese peso de volumen que teníamos detrás. Y entonces, claro, toda la selección de dónde meter esos crudos, en qué refinería, pues tenía mucho que ver con cómo podíamos nosotros asegurar que cada uno de esos tuviera una rentabilidad propia. Entonces, por suerte, y eso lo dijo, y gracias a Dios lo resaltó mucho Luis Javier, nosotros entramos en el año 80 con un exceso de crudos en general. Por lo tanto, cuando se firma RUR y cuando se firma CITGO y todo esto, estamos bajo una situación donde las refinerías tendrían que tener un valor relativamente bajo. O sea que era una oportunidad para nosotros entrar con nuestro paquete de crudo pesado. Y se aprovechó esa oportunidad. Era condición
externa, ambiental, sobre que nosotros decimos, así como eran todas las cosas que dijimos, teníamos por delante una posibilidad puntual, por lo menos, de nosotros adquirir esos mercados a un costo relativamente, digamos así, competitivo, para usar una palabra que va bien ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando nosotros implantamos esto, cuando nos vamos hacia adelante con esto, entonces vamos a ver un poquito los resultados globales y después Daniel va a hablarle un poquito sobre los detalles del mercado, pero no sé si puedes poner, Daniel, la próxima lámina. El coco apareció cuando nosotros vemos que esa línea gris o esa área gris que está ahí, que es el club pesado, crece a gran velocidad a partir de los años, de finales de los años 80. Y la producción se creció con esa línea gris, con esa relación de club pesado. Era lo que queríamos, justamente crecer en producción agarrados de una capacidad de disposición de crudos pesados. Y eso pasó. Eso es lo que finalmente pasó. Pudimos llegar a los 3 millones de barriles a pesar o en complemento o bajo la condición que la producción de crudo pesado subió, como ustedes ven ahí, de menos de 500.000 barriles a casi 1,5 millones de barriles en aproximadamente 8 o 10 años. Eso se pudo manejar. Y lo siguiente, pon la lámina siguiente, lo siguiente es que cuando vemos la importación de crudo de Estados Unidos, hacia los años 90, por ahí, principios de los 90, nosotros que estábamos en la cola de Arabia Saudita, México, etcétera, etcétera, pues llegamos a producir, a hacer que Venezuela fuera el primer importador de crudo de Estados Unidos. Por encima de Arabia Saudita y por encima de México. Y por encima de Canadá, que en esos momentos, por supuesto, estaba en ciernes, ¿no? Claro, a medida que pasa el tiempo, pues empezamos nosotros a bajar nuestra capacidad de entrega a Estados Unidos. México también baja sustancialmente y Arabia Saudita baja también en los últimos años. Y el único que crece en toda este, digamos así, renglón de importación de crudo es Canadá hacia el largo plazo. Entonces, si logramos, uno, crecer al nivel de producción que queríamos crecer o que podíamos crecer, agarrados, asentados en el crudo pesado, y además de eso, aumentamos la capacidad de importación al mercado que queríamos, que era el mercado gringo, y logramos ser el primer importador de crudo a los Estados Unidos en competencia con Arabia Saudita y México en esa época. Entonces, desde el punto de vista estratégico, los logros que se querían tener, después entramos en la parte de desarrollo y evaluación de cada negocio, pero los logros que se querían tener, pues se lograron masivamente o mágicamente. Y eso es una cosa que no se puede esconder. Entonces, sigamos entonces con la siguiente lámina. Y quería leerle rápidamente, les paso rápido para salir de esto. Fíjense esto, esta es la relación de la comercialización o la disposición histórica de los crudos venezolanos. Si pueden ver, la línea, la barra azul es la capacidad de refinación nuestra o el nivel de desalojo nuestro en el nivel nacional con la refinería venezolana. La barra roja habla de la exportación de Venezuela a sus propias asociaciones. La barra moradita es las exportaciones a terceros. Como pueden ver, nuestra absorción de crudo pesado iba directamente o principalmente dirigida a los Citgo de este mundo, a los Lions de este mundo, a los Iguafas de este mundo. Y lo demás iba a exportarse como crudo pesado a terceros. Evidentemente, cuando tú tienes el sartén agarrado por el mango, como es que tú manejas tu producción, quedándote con gran parte de ella y saliendo al mercado con una cantidad pequeña, por supuesto que tú tienes una gran capacidad a la hora de negociar los precios. Y eso es un producto lateral de gran valor a poder nosotros manejar internamente los crudos pesados. Eso está allí. Y la otra cosa que quería mencionarles es que la raya, la línea digamos, la línea en vez de las barras, habla de los precios del Brent. Si se pueden poner a ver la cosa, hasta el año 2002, toda esa línea baja, estamos hablando de un Brent de $20.
Ese era nuestro presupuesto. Esto era nuestra capacidad de maniobra desde el punto de vista de caja. Con esos $20 logramos lo que logramos. Luego, después del año 2000 en adelante, aquí vienen los precios altísimos que llegaron hasta 100 y piquito. Por supuesto que con un nivel de reserva como este nosotros hubiéramos podido hacer mucho más en términos de adquisición de nuevos mercados. Y por supuesto nosotros pudiéramos haber crecido mucho más en la faja, agarrado de un nivel de precio como este. Simplemente estoy resaltando que hicimos lo que hicimos con un nivel de precio de crudo relativamente bajo, con respecto por lo menos a todo lo que estamos viendo aquí, en cualquier promedio que ustedes saquen ahí de precio del Brent. Y la otra cosa que quería mencionar rápidamente, para terminar, era la mía siguiente. Que esa condición de seguir creciendo, de seguir alimentando nuestra capacidad de producción, de seguir queriendo crecer a lo largo de una cadena eficiente, comenzando con lo que podíamos hacer en producción y luego viendo cómo manejamos eficientemente y maximizamos el ingreso por ese recurso que estamos produciendo, nos veía a nosotros todavía creciendo más de lo que habíamos crecido hasta esa época, con todas las condiciones y los análisis y la disciplina que PDVSA había creado a lo largo de todos esos tiempos. Entonces, yo quisiera terminar aquí diciendo que esa proyección nos veía a nosotros valiéndonos de todo lo que hicimos a un nivel de ingreso sustancialmente bajo con respecto a lo que pasó después. Y con esa capacidad nos veíamos nosotros entrando en un futuro de crecimiento, aún por encima de los 3.300.000 que tuvimos en el año 2000. Sí, 2000. Entonces, bueno, de aquí en adelante yo quería dejarle la parte de desarrollo, de cómo es que cada uno de esos negocios significaba una ganancia en términos de estrategia y en términos de reales y de tasa de retorno. Y le voy a dejar entonces la palabra a Daniel para que vaya adelante con todo lo que hemos. Muchas gracias y le doy las gracias también a Luis Javier porque nos dio el chance de entrar muy bien desde su perspectiva mundial, digamos internacional, a cómo eso fue realizándose a nivel con nuestros recursos, con nuestra compactada capacidad, porque ya llevamos 5 años manejando la compañía, para ir desarrollando más y más a PDVSA. Muy agradecido por la atención. Como mencionó Luis Javier al comienzo, definitivamente la estrategia de PDVSA estuvo más o menos, podemos definirla en 3 tranches. Uno, la búsqueda de mercados rentables en países de alto poder económico, como fue el caso de Ruroil, y lo otro, la protección del Mare Nostrum, que básicamente el Caribe, con las adquisiciones de Borco, Bopec, el alquiler de isla, el negocio de San Croix, y después la serie de negocios que se hicieron en Estados Unidos para el procesamiento del crudo pesado. En la dimensión del programa de internacionalización podemos ver que se logró una capacidad de refinación de 1.5 millones de barriles, con un procesamiento de 1 millón de barriles de crudo pesado, la comercialización de 2 millones de productos, por cuanto Sigo comercializaba también productos de San Juan. Y lo importante es que llegamos al consumidor final con las estaciones de servicio de Silgo, que tenía 8% del mercado de gasolina en Estados Unidos, Aral, que era la red de comercialización de Feba Oil en Alemania, con 2.000 estaciones y el 17% del mercado. Y lo otro importante que éramos el líder en la producción de asfalto, cuando integramos Venezuela con las 2 refinerías de asfalto en Estados Unidos. Igualmente, en el caso del lubricante nafténico, teníamos la producción en Venezuela más la producción de Ninas. Éramos número 1 en comercialización de coque y en producción de aromáticos en América. Y las refinerías internacionales eran tan eficientes o más que las competidoras. Vamos a ver ahorita cómo es.
Como podemos ver aquí, tenemos 1,5 millones de barriles de capacidad, contando todas las refinerías en las cuales teníamos participación. En el caso de Menei Sweeney, lo que tenemos es 50% de la planta de vacío y el coquizador, el coker que estaba en la refinería. En el caso de Oruro, como dijimos, el negocio fue establecido para lograr acceso a uno de los mercados premium de Europa. Inicialmente se comenzó con suministro de crudos livianos venezolanos y después se hizo un acuerdo con los rusos para que los rusos suplieran Ural al sistema alemán y nosotros con un intercambio y nosotros mandábamos crudo liviano nuestro a Cuba, con lo cual había un ahorro en el costo de transporte. Aquí podemos ver, inicialmente lo que teníamos era a BGG, el complejo de Keserkijin, y eso se fue expandiendo tanto a Miró como a Neustadt y posteriormente a Schwedt, que estaba en la frontera con Polonia. El sistema aquí de apreciación de los crudos se hacía en base a netback, en el cual existía un pooling en el cual los socios ponían esos crudos, los cuales tenían unos rendimientos definidos, y basado en eso, lo que se ganaba se regresaba inmediatamente al precio del crudo. Y eso hacía que no se pagaran impuestos en Alemania, y ese dinero se traía a Venezuela a través de Propernin. Aquí tenemos a Sigo, que es el gran complejo, que inicialmente tenemos a Lake Charles, a Le Mans y el Corpus Christi. Después se compró el 42% de Lyondell y las dos refinerías de asfalto, en Portland y Savannah. Aparte de eso, Sigo tenía participación en una serie de poliductos y oleoductos que le hacía pues una opción muy interesante para Venezuela. Y era definitivamente, hoy por hoy, Sigo es una de las principales empresas refinadoras de Estados Unidos. La refinería de Chalmette. La refinería de Chalmette estaba relacionada con el proyecto Cerro Negro. El crudo que se producía en Cerro Negro era enviado a la refinería de Chalmette por un convenio de suministro a mercado. La refinería de Chalmette era una refinería que podía procesar ese tipo de crudo y era operada por ExxonMobil. Jovensa era refinería situada en San Juan. Era una de las mayores refinerías que existían en su momento. Con ellos se hizo un acuerdo de convenio de suministro a mercado, 155.000 barriles de mesa, más 115.000 barriles de Merey. Y se construyó un coker para 85.000 barriles por día calendario. Esa refinería tenía unos beneficios impositivos por pérdida acumulada de $1.000 millones. Y el energía con el sistema venezolano de combustible más petroquímico. Y lo otro que era un acceso al Caribe y Latinoamérica, y como estaba en Estados Unidos, podía ser comercializado inclusive por Citgo sin ningún tipo de problema. Menei Sweeney, como mencioné anteriormente, fue un convenio que se hizo con Phillips para instalar una unidad de vacío y una unidad de coker y para alimentarla con 165.000 barriles de crudo Merey. Esto nos dio una ventaja enorme porque podíamos colocar 165.000 barriles de Merey por 20 años y el costo del proyecto fue de $415 millones con un 80% de financiamiento. Lógicamente el operador de la refinería Phillips era el operador también de esas unidades. En Ninas. Ninas es el gran productor de aceite de lubricante nafténico y uno de los principales también de asfalto en Europa. Era un convenio 50-50 entre PDVSA y Fortune, que posteriormente fue cambiado porque PDVSA
redujo su participación y cambiaron de socio, etc. Vamos a ver la evaluación económica. La evaluación económica como PDVSA, como accionista, basada en los aportes, los dividendos, la deuda y el valor de mercado, y el rendimiento del negocio como roce y ganancia neta, y los convenios de suministro versus terceros y versus paridad. Aquí podemos ver el inicio de la internacionalización en el año 83 con la adquisición del 50% del complejo petroquímico y de refinación del Gelsenkirchen. Posteriormente, pues, se expandió a Miro y a Neustadt. En el caso de Ninas, como pueden ver, siempre se fue adquiriendo 50% y después se fue expandiendo en Estados Unidos a 100%, menos en el caso de Lion, de Sigo, que fue de 42%. Pero en todo esto, en el 1,5 millones de barriles, lo que es importante, como decía Tyron, es que nosotros podemos procesar 1 millón de barriles y los aportes de PDVSA fueron de $2 billones. El resto, hasta los 4.000, fue a través de asociaciones y de financiamiento. Aquí podemos verlo. Eso se movió. Bueno. El Mene y Sweeney fíjense, Mene y Sweeney fueron apenas 26 millones y lo demás fue financiamiento. Veamos ahora los valores estimados, y aquí debo reconocer darle las gracias a Jorge Astorga de Interven, que fue el que nos suministró esta información, sin la cual hubiera sido imposible montar la presentación. Aquí podemos ver que en el año 2002 los estimados de valor del negocio de parte de PDVSA, una parte como 4.3 de la EBITDA o 6.6 de ganancia neta más deuda. Como pueden ver aquí, tenemos un valor mínimo del negocio de 6.520 millones de dólares o 7.870 millones de dólares, lo cual estaba muy por encima de lo que se aportó. Viendo esto, podemos ver que de los 2 millones de aportes de PDVSA, se recibieron hasta esa época, hasta el 2001, 2.000 millones en aporte, en dividendos. Igualmente hubo un préstamo de PDVSA América, el cual se pagó, y tomando en cuenta el valor del mercado y la deuda, la rentabilidad del proceso de internalización fue del 12 al 14%, lo cual va muy en contra de lo que han dicho muchos por ahí sin saber de qué estaban hablando. Y esto era comparable con todos los negocios de los competidores. Y podemos ver que el azul es el negocio internacional de PDVSA y los competidores que mostraban por debajo. La otra crítica que se hacía era con respecto a que si nosotros vendíamos con descuento. Aquí pueden ver que entre el valor de realización de lo que se le vendía a internacionalización contra el valor de paridad era más o menos 39 céntimos de dólar por barril, lo cual era muy comparable con contratos a largo plazo de crudos como los que nosotros estábamos vendiendo. Vamos a ver ahora Citgo. En Citgo se invirtió PDVSA 1.000 millones de dólares. Y Citgo puso por su parte, pues, el negocio puso 1.445. Aquí podemos ver los flujos de caja de Citgo. A partir de 2003 siempre estuvo positivo los flujos de caja. Aquí podemos ver que en el año 2006 se vendió Lion de Citgo con 1.8 billones de dólares, que si ustedes se recuerdan la lámina anterior, el precio estimado era muy por debajo. Igualmente vendieron
todos los pipelines y se vendieron en $1 billón. Y en el 2008 se vendieron la parte correspondiente a producción de asfalto. Aquí Citgo tuvo un problema mundial que arrancó en el 2008, etcétera, y después comenzó nuevamente a generar ganancias hasta el impacto de la pandemia, los problemas que tuvo con el invierno, y después podemos ver aquí lo que significó la guerra de Ucrania en las ganancias de Citgo. Aquí tenemos los dividendos que pagó Citgo a PDVSA. Citgo le pagó a PDVSA hasta el año 2015 o 2016 $13.400 millones. A partir del presupuesto del 17 ya hubo una cancelación, el gobierno de Estados Unidos dio una orden ejecutiva para que no se distribuyeran los dividendos. Aquí se puede ver cómo fue cayendo el procesamiento de crudos venezolanos en Citgo e incrementando el procesamiento de crudos de crudos americanos, y sobre todo en la última época, con la cual el diferencial del pesado liviano no justifica mucho procesamiento de pesado. Lo otro pues es crudo de Canadá, que ha venido creciendo, como podemos ver en la lámina de Tyron, y otros que son básicamente Colombia, Ecuador. Pero el procesamiento de pesado de Citgo se está manteniendo todavía en el orden de los 270.000 barriles de crudo pesado. Citgo aumentó la capacidad de refinación a 807.000 barriles, maneja una cantidad enorme de fuentes de suministro y el 50% de las compras requieren prepago, lo cual es prácticamente absurdo, pero me imagino que es por las condiciones de Citgo. Otro negocio que era, como yo comentaba, que era para defender el Mare Nostrum, era básicamente el alquiler de la refinería de Curazao, la compra de Borco, Bopec. Eso nos dio unos 40 millones de barriles de almacenaje en el Caribe, y la refinería de Curazao, que nos permitió una operación rentable y le trancó el acceso a otros competidores. En resumen, el proceso fue rentable. Citgo hoy por hoy tiene una rentabilidad del 16%. Teníamos acceso a 1,5 millones de barriles de capacidad de refinación en mercados premium, y teníamos acceso a las estaciones 7-Eleven y Aral, así como participación en el oleoducto y productos tanto en América como Europa. El aporte de PDVSA fue de 2 billones y el valor en el mercado, tomando en cuenta los precios de venta que hizo el régimen y el valor actual de Citgo, es de unos 17 billones de dólares. Y se aseguró el mercado de por lo menos 750.000 barriles de pesado. Eso nos permitió, como comentó Tyron, la defensa de los precios de venta a terceros. Aquí podemos ver lo que significaban los diferenciales entre el Merey y Maya. Como pueden ver, el Merey se estaba vendiendo por encima del Maya, a pesar de que las características del Merey son un poco peores que las del Maya. Eso no es otra cosa que el poder de negociación por tener una base de refinación suficientemente grande. Teníamos una capacidad de refinación disponible entre la nacional y la internacional de 3 millones de barriles, lo cual nos generaba una plataforma para subir a niveles soñados quizá de 5 millones de barriles.
y con una capacidad de almacenaje de 40 millones de barriles y terminales de gran calado que nos permitían optimizar los fletes y enviar cargamentos de más de 3 millones de barriles. La situación actual. Crude Oil, la participación fue vendida en 1.500 millones de dólares. Seagull Lyondell fue vendida en 1.800 millones a un cálculo de 20.000 dólares por barril. La participación en Chalmette fue vendida en 160 millones de dólares. Vendía la participación en los pipelines Explorer, Eagle y Colonia por $1 billón. Jovensa está fuera de operación tras declararse en quiebra y fueron vendidas sus instalaciones y almacenaje, terminar almacenaje en 184 millones. Pero en principio había un compromiso de pago de deuda de Jovensa a GES y a PDVSA de 1.800 millones de dólares. No sé realmente el estado de ese compromiso, porque esa refinería fue cerrada en el 2021 por la EPA, por problemas de ambientales. Citgo Alphalt fue vendida a Nurestar en 848 millones. Murray Sweeney, por incumplimiento de PDV del país, pues, tomó control de la Phillips, ConocoPhillips tomó control y se hizo cargo de la deuda de PDVSA. Reducida la participación en INA a 14,9 por la problemática con Estados Unidos. La capacidad de procesamiento actual de pesado ácido es de 250.000 barriles. La venta de Borco se hizo en 900 millones. Se perdió Bopec y esta está demandando 42 millones por deudas. Cese el contrato de la refinería de Curazao y hay una demanda de la refinería de 52 millones. Y tenemos el problema, como sabemos todos, de la demanda de Citgo por expropiación y default de bono. En conclusión, la venta de los activos internacionales representaron más de 6.000 millones, pero que no implicaron ninguna actividad adicional por parte de BESA. Citgo es el único activo internacional vigente y se han perdido 500.000 barriles diarios de procesamiento de crudo pesado. Ok. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que con este grupo de intervenciones, todo el mundo tiene una visión ahora mucho más completa de lo que ha sido el proceso de internacionalización. Hay una pregunta en el chat que es dirigida a Tyron. Dice Tyron, ¿podría Venezuela recuperar la posición altísima que tuvo en el mercado petrolero mundial? ¿Qué habría que hacer? Estamos hablando del nivel de exportaciones de Estados Unidos, me imagino, ¿no? A nivel de... Tyron, perdón, quien hizo la pregunta fui yo, Jorge Sajía. No, el poco refinerías, toda esta presencia, no las exportaciones únicamente. En general, lo que se hizo en internacionalización fue adaptarse a lo que nosotros podíamos producir para venderlo eficientemente. Si tú dices que nosotros vamos a crecer a una velocidad como esa, pues como de producción, digamos así, las decisiones ulteriores de disposición no tienen por qué ser las mismas. Yo no necesito hacer la misma cosa para seguir disponiendo eficientemente de lo que produzco. Esa es la manera en que analizarla. O sea, la aplicabilidad del proceso o la política de internacionalización la podemos defender nosotros en base a las motivaciones y a los escenarios que vivíamos en ese momento. Si llegamos ahorita de regreso a Venezuela, habría que revisar si nosotros necesitamos hacer lo mismo otra vez para llegar a hacer lo que queríamos otra vez. No sé si se entiende. Tyron, yo creo que la situación de PDVSA no está en condiciones como para ir a 3 millones de barriles.
el país tiene que abrirse a las inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales, y esos que nuevos productores en el país van a tener que definir su estrategia de comercialización. Muy bueno, estoy de acuerdo completamente. Esa es la mejor respuesta, Alberto. Ajá. Ok, no tengo más preguntas en el chat y en el derecho de palabra está pidiendo la Jorge Cancoff. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Excelente presentación. Javier, Tyron y Daniel, muchos de nosotros participamos también en esta actividad de internacionalización. Yo verdaderamente no tengo ninguna pregunta porque todo fue muy bien aclarado, pero lo que yo recomendaría y deberíamos hacer es que deberíamos escribir un libro. Deberíamos escribir un libro sobre este proceso porque hay mucha gente, inclusive gente nuestra de PDVSA, que no conoce este proceso tan importante y beneficioso económicamente, no para PDVSA, para el país, y así lo fue. De manera que yo no sé, Javier, Tyron, Daniel, quién pudiera hacer eso, pero vale la pena porque los años van pasando. Mucha de la gente que participó en este proceso ya no está con nosotros. Entonces, yo creo que vale la pena dejar un libro para las presentes y futuras generaciones, porque hay muchos todavía que, a pesar de que esto sucedió hace unos pocos años, no tienen ni la menor idea. Entonces, no sé quién pudiese coordinar que se escriba un libro que se puede poner. El libro no solamente tiene que hablar de la internacionalización, sino por supuesto algunos antecedentes de lo que fue el proceso de la creación de PDVSA. Entonces, ese es el comentario mío. No sé si alguno de los presentes también tiene algún comentario o apoyaría esta propuesta mía. ¿Alguno de los expositores se ofrece? A mí me parece muy buena la idea de Jorge. Habría que ver cómo nos podemos coordinar. No necesariamente nosotros tres, ¿no? Hay mucha gente que como nosotros vivió eso y estoy seguro que tiene una muy buena pluma para No, la gente de Interven tiene más conocimiento de todo el proceso como tal y pudiera participar. Lo que sí es verdad que hay todo un libro del régimen echándole plomo a la internacionalización. Sí. La gente de Interven soy yo, en tu caso. Entonces, No, pero bueno, no, pero ya va, pero tienes a más gente, Tyron. claro, por supuesto, si tienes razón. Lo quiero decir yo que en el grupo de los tres, pues. No, sí. Pero tiene a Jorge Astorga, tiene a gente. Pero es un trabajo fuerte. Sí, y mucha gente como Luis Pacheco también tiene mucho que decir en la parte, digamos, Correcto. de gestionamiento, vamos a ponerlo así, político. Y tal también. Ok. Bueno, tiene la palabra Luis Velázquez. Sí, muy buenos días a todos. Yo quiero, antes que nada, dar las gracias a ti, Eduardo, y a Carlos por aceptar tratar este tema de la internacionalización de PDVSA. A los expositores que fueron protagonistas y creadores de lo que yo he llamado la estrategia más brillante que una empresa venezolana haya desarrollado en toda la historia de las industrias en Venezuela, pues les quiero felicitar. Yo creo que ustedes hicieron algo que cuando yo entré en el 79 ya eso venía corriendo, pero posteriormente pues se vio toda la brillantez que este movimiento tuvo. Y ahora entiendo con las explicaciones que dio Luis Javier y con las de Tyron y las de Daniel, qué fue lo que impulsó a que esto se diera y de paso se implementó de una manera tan exitosa que realmente es brillante. Yo creo que es un caso de estudio de cualquier universidad en Estados Unidos que pudiera hacerse, más que tal vez el libro
pero yo creo que un caso estudio debería fomentarse tal vez en Harvard o en alguna de estas universidades, tal vez en Rice, donde está un venezolano que también es muy ilustre. De nuevo, muchísimas gracias por revelar todos esos detalles de lo que yo llamo esa estrategia brillante, que lo desarrollaron de una manera, de nuevo, simplemente brillante al cuadrado. Es por eso que yo soy un convencido de la privatización de todos los activos de PDVSA, excepto Citgo, porque será uno de los nichos de los crudos pesados que se producirán en Venezuela, y de esa manera le estaríamos garantizando a los productores un gran centro de refinación de crudos pesados. De nuevo, mil gracias por estas presentaciones, un afectuoso abrazo a todos y de nuevo un feliz fin de semana. Como dije, coincido con George en parte en lo del libro, pero tal vez un caso estudio sería algo mucho más fácil y mucho más práctico de desarrollar con alguna universidad. Tal vez con Rice, que es donde tenemos allí a un brillante venezolano también. Bueno, muchísimas gracias por de nuevo, Carlos y Eduardo, por traer este tema que lo habíamos discutido de todo, hasta del sexo de Los Ángeles, pero no habíamos discutido esto de la internacionalización de PDVSA en estos webinars. Muchísimas gracias de nuevo. Y a los expositores, de nuevo, mil felicidades por esa estrategia. Lamentablemente ya quedó todo en el pasado, ¿no? Pareciera que como cuando el barco deja esa estela de espuma, pues viene un viento y se la lleva. Y esa historia pues ya se la llevó el viento, ¿no? A todos un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias, amigo. Bueno. Gracias, gracias. Tiene la palabra Domingo Marsicovetri. Hola, saludos a todos. Muy buenas presentaciones. Y no solo eso, yo creo que en la mente de todos los que oímos estas presentaciones nos refrescamos mucho la memoria de todos esos espacios vividos. Y a mí me llama a reflexión lo siguiente. Yo creo que en cualquier momento hacia adelante va a ser importante desarrollar el tema de la estrategia de colocación de crudo en un eventual nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la situación sí ha cambiado, la transición es una realidad y hay mucha penetración en el sector, digamos, vehicular de distintos tipos de combustibles, en el sector eléctrico también. Hay progresos en el tema de hidrógeno. Aunque estas cosas son ahorita pequeñas, desarrollar una estrategia de un plazo más largo puede impactar, o sea, tenerla claro es importante porque con toda seguridad, como mencionó Tyron y como mencionó Daniel como respuesta, la colocación de crudos no va a ser exactamente la misma como sucedió en el caso de la internacionalización que vimos ahora, y hay que ir pensando en cuál sería el mecanismo de ajustar el plan país o el plan que se tenga de desarrollo de producción a los escenarios de mercado. Creo que este es un tema bien importante a desarrollar, a sabiendas de que la privatización o la participación mayoritaria del sector privado en la cadena de valor de la industria va a permitir que ellos mismos busquen la colocación de sus propios crudos, por algo lo están comprando, por supuesto, o lo están produciendo, pero creo que este es un tema importante de tocar más adelante. Gracias. Ok. Tiene la palabra Luis Xavier. Luis Xavier, tú no necesitabas pedir la palabra. Tú como expositor puedes hablar cuando quieras, igual que cualquiera de los expositores. Adelante. Bueno, muchas gracias. Solo quiero apoyar la iniciativa de Jorge Campos, agradeciendo sus palabras también, porque nosotros los petroleros no escribimos, no dejamos por escrito para la historia las cosas que hacemos. Y eso es un vacío que tiene el país actual y de cara al futuro. Estas tres exposiciones pueden ser la base mismo de un proceso. Claro, tendríamos que asesorarlos muy bien con escritores consagrados. Hay muchos otros que pueden trabajar el tema.
mencioné a varios con los que me correspondió trabajar y que también pudieran hacer aportes. Pero ese vacío hay que llenarlo, y es lo que quiero decir, gracias a las palabras de Luis Velázquez también, de grata recordación igualmente. Pero tenemos que escribir, sí. Bueno, yo estos 25 años en cierta medida me he dedicado un poco, aunque he hablado de otros, en mis trabajos he hablado de otros temas muy relacionados con la enfermedad holandesa y la maldición de los recursos y a temas quizás un poco más de desarrollo económico, pero también por allí están dispersos artículos en analítica, en reporte católico laico, en la revista SIC de los jesuitas. En fin, simplemente soy partidario de que llenemos ese vacío tal como Jorge lo indica. Gracias a Domingo por la intervención también. Bueno, sigue en el orden de la palabra Reinaldo. Hola, buenas tardes. Gracias, Tyron, también por la excelente presentación. Eso fue un baño de conocimientos para mí. Una pregunta, entre los años 70 y 98 y 2005 se instalaron los mejoradores de crudo de la FAA. ¿Qué impacto tuvo esa incorporación de crudo mejorado a lo que fue el proceso de internacionalización? ¿Y cómo lo valorarían ahora ustedes? Iron, tienes el micrófono apagado. Ajá. Ok. Gracias, Reinaldo, por la pregunta, porque me permite hacer la aclaratoria sobre la parte de tiempos, ¿no? Internacionalización fue un acto mediante el cual nosotros salimos a comprar el mercado. El desarrollo de la faja fue un desarrollo mediante el cual vino gente a invertir con nosotros en producir crudo desde la faja. La complementación de las dos cosas tiene que ver con que nosotros éramos, a través del proceso de comprar los mercados, esos barriles bien podían llegar a ser ubicados allá. Sin embargo, nunca esos barriles mejorados, digamos así, tienen que ver con la colocación de nuestro crudo pesado. ¿Por qué? Porque todos esos barriles de 8 API que salían de la faja se convertían en un material convencional. Ya no era como decir los crudos de la costa Bolívar, de 12 API, 13, sino estos que se producen en la faja a partir de los 90 tarde, son barriles que pueden entrar a cualquier refinería sin mayor esfuerzo. Porque cada una de esas asociaciones en la faja tiene su canal de salida a donde mejor salieran esos crudos convencionales. Entonces hay como una diferencia entre una y otra, digamos, otro proceso, entre una y otra actividad, digamos así. El caso de los 4 mejoros de la faja, como dice Tyro, por ejemplo, el Cerro Negro tenía una disposición que era Chalmette. El caso de la con Total era un crudo súper liviano con un bajo contenido de azufre, eso podía entrar a cualquier lado. Pero en Lomito, en los otros eran comercializados parte por PDVSA, de acuerdo a su participación, o parte por los socios. Pero eran crudos ya de 28 grados, o Petrosuata que era de 18, pero lo mandaban a su sistema de refinación. Entonces no competían bajo ningún concepto con nuestros crudos. Entonces siempre fue un valor adicional que se agregaba, digamos, al negocio. Correcto. No era competencia propia, por tener esos mejoradores. Absolutamente. No. ¿Y cómo lo ven ahora? Si hoy en día hablamos de que habría que plantearnos un plan de comercialización internacional nuevamente, ¿por cuál sería así? ¿Seguirían haciendo el mix o invertirían más en mejoradores y menos en refinería? ¿Cómo lo ven ustedes? Sé que la pregunta es complicada, pero es muy interesante, gracias. Vuestra visión.
Sí, muchas gracias. La necesidad de convertir por vía de los mejoradores a lo mejor no está allí. Ya, en el sentido de que tú a lo mejor no necesitas seguir haciendo ese nivel de inversiones de 5.000 millones y hay 7.000 millones, ese tipo de nivel de inversiones para poder comercializar tu producto. Porque tu condición cambió. Si tú te acuerdas de ese nivel de, digamos, de capacidad de aceptación, de cotización, tú has cambiado muchísimo y tu capacidad de comercialización, tal como se produce, es mucho mayor que la que tenías antes, porque tienes un mundo mucho más, o sea, más asequible, vamos a ponerlo así. Eso no quiere decir que el camino de mejorar no sea el mejor. Pero lo que quiero decirte es que tu condición básica de tener poco dinero para invertir, al mismo tiempo un acceso al mercado mucho más claro de lo que tenías antes, te hace pensar en cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Es posible que vuelva a pasar, como en el caso anterior, que nosotros en vez de mejorar el crudo, lo que hagamos es simplemente exportar el crudo como podamos, digamos, con la menor conversión posible, con la menor inversión posible, y dejar que aquella gente que coja el crudo a ese nivel de 12 API, 10 API, 9 API, pues se encargue de meterlo en su propio cocker, en su propio sistema de refinación. Eso ayuda a que tú puedas ser mucho más activo en la producción, que tú te dediques más de tus recursos a producir más barriles. Claro, como decía Domingo, en una condición en la cual hay que revisar la parte de la adaptación a la transición energética o las nuevas condiciones. Digamos, hay que meter la consumo en las decisiones que tú vayas a tomar. Pero la pregunta es muy buena. Parece que eso hay que pensar cómo hacer con esto. La respuesta también está muy buena. Gracias. Okay. Gracias. Un complemento rapidito a lo que manifiesta Tyron. Recordemos que este gobierno, bueno, por el anterior, firmó 4 nuevas, que fue un cut and paste de las firmadas en el 90. Y se firmó con Eni, se firmó con Chevron, se firmó con Repsol, se firmó con Rusia y se firmó con China. Y en esos acuerdos firmados en 2010, bueno, yo estaba en la ABI, tuvimos que ver también con este proceso, en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, estaba previsto la construcción de mejoradores. Las condiciones del mercado cambiaron, ya lo mencionó Tyron. En el 2014, 2016 hubo el colapso de los precios, que fue un colapso de precios estructurales, otra vez por expansión de oferta, por el choque de oferta producido y expansivo, producido por el alza de precios 2014, cuando cayeron los precios, bueno, era prácticamente imposible. Se hicieron las economías y en ese entonces se sacaron los valores presente neto y se determinó que, recuerdo, mi presentación y ahora también estoy hablando de mi memoria a partir de que simplemente la construcción de nuevos mejoradores, que bueno, eran la asociación estratégica de mayor inversión, que fueron 5.600 millones de dólares, fue la de Total por el crudo extraliviano que produjo prácticamente sin metales y sin azufre, el Soata Light. Y la otra fue 3.500, la otra 3.000 millones, la más barata fue quizás que creo que fue 2.500 millones. Hoy día cualquier mejorador cuesta 12.000, 14.000 y 16.000 millones de dólares. Yo le he oído decir en foros internacionales que es probable que en el futuro no se vayan a construir nuevos mejoradores, por lo cual nos presenta, desde el punto de vista de expansión, para volver a aumentar la producción, un reto importante, porque lo que queda son mezclas de cara a futuro. Pero nunca se construyeron esos mejoradores convenidos en los acuerdos con China, con Italia, con Estados Unidos mismo, Chevron, con Repsol y con Rusia. La producción de todos, por cierto, que supuestamente iba a llegar
como que era 2 millones de barriles diarios en algún año en el futuro, o 1.500.000, se me escapa ahorita también la memoria de todos esos acuerdos nuevos de la faja. Bueno, creo que en el momento mayor no llegaron todas las firmadas a producir más de 120.000 barriles, 130.000 barriles. Todas juntas. Okay. Bueno, tiene la palabra Pedro Figueroa. No sé, Pedro, tú bajaste la mano, pero no sé si es que no querías o que fue accidental. Fue accidental. Ah, ok, entonces tienes la palabra. Okay. Sin duda, extraordinarias las 3 presentaciones, que me hacen sentir no muy orgulloso del profesional venezolano, una vez más, de algo que no conocía los detalles. Me parece que por razones del destino, la Universidad de Michigan me lavó mi cerebro ingenieril, tanto el de ingeniería de petróleo como el de ingeniería de gas, cuando después de 10 años trabajar en Creola, allá en el Zulia, de 1956 en adelante, me tocó trabajar en Perú por 4 años y fui parte del Comité de Nacionalización involuntariamente, cuando el Chávez peruano tomó el poder en Perú. Y pude conocer de cerca cómo piensan los asesores de ese tipo de políticas. Lamentablemente no pude continuar porque tuve que dejar el país y regresé a Venezuela. Y mi interés más grande era, al escuchar el adelanto de las concesiones y ese tipo y la reversión que venía en el año 70, comencé a pensar qué puedo hacer yo para contribuir a este proceso. La conclusión fue, aunque no sean áreas de alto nivel, sin embargo, las empresas de servicio también eran un soporte útil en la producción. Y lo mismo, la manufactura de equipos y materiales. Entonces, no pude continuar, ni nunca trabajé en PDVSA porque me dediqué a hacer empresas que se dedicaran a eso. Y después de 500 contratos, haciendo eso desde el año 1973, veo que me perdí una oportunidad muy grande en no ser parte de esos grandes procesos del cambio de refinación, de la mayor valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Los felicito sinceramente y creo que es muy oportuna la charla, porque ahora que estamos en el interés de tener éxito en las elecciones, recuperar la industria y los conceptos administrativos que se utilizaron, que si el valor agregado, que si la tasa de interés, etcétera, etcétera. Por cierto que me sorprende mucho que muchos de los procesos de internacionalización tienen valores de 12 al 14%. Pedro, que Pedro, es bastante bajo, ¿no? Entonces, un comentario de Luis Xavier a estas notas, le agradezco mucho. Ok. Tiene la palabra Francisco. Buenos días. Bueno, ya casi buenas tardes. Muy buena presentación, tremenda presentación. Y felicitaciones Luis Javier, Tyron y Daniel por ilustrarnos muchas cosas que ya creíamos que teníamos una visión del panorama, pero vemos que no. Siempre nos falta algo y aprendí mucho. Ahora, todo lo que hemos hablado es pasado, ¿no? Y lo que pudo haber sido y no fue, si hubiésemos seguido en la vida. Pero viendo hacia el futuro, hacia lo que nos viene, lo que se visualiza en una mejor Venezuela es la industria petrolera privatizada. Entonces ya los canales de comercialización, internacionalización serían de los entes que entren a trabajar en Venezuela. Por ejemplo, Chevron tiene su propia línea de comercialización e internacionalización y esa estrategia.
Lo mismo si vuelve Shell, si vuelve a entrar Exxon o ConocoPhillips, tienen ya sus canales y sus estrategias, cada quien dentro de su empresa, de acuerdo a la cadena de valor de cada una de ellas. Quedarían las empresas medianas o pequeñas privadas que estén operando en el país, que puedan hacer una asociación y con ayuda de lo que quede de PDVSA y Citgo, hacer alguna estrategia internacional. Claro, mucho de lo que estamos es elucubrar porque no sabemos cómo hacer el futuro, pero me gustaría un comentario cómo visualizan un ejercicio, una visión en una Venezuela futura, cómo podría ser esa estrategia de internacionalización de lo que quede para algunas empresas privadas pequeñas o lo que quede de PDVSA. Ese era mi comentario y felicitaciones otra vez y muchas gracias por ilustrarnos. Bueno, Francisco, gracias. Sí, eso hemos pensado en cómo hacer para, con lo que tenemos, arrancar un proceso que sea válido dentro de la nueva estructura, pues, digamos, de PDVSA y de lo que el futuro nos traiga. Porque la base de todo es la base de recursos, principalmente, que es la que está más disponible a corto plazo, más que las demás estructuras como el agua, etc. Si pensamos así, nuestra manera de volver a internacionalizarnos en un beneficio ya plasmado en esa nueva realidad es justamente usar a Citgo como base de la acción nuestra para producir más crudo pesado en volúmenes importantes con un retorno suficientemente atractivo. Entonces, si tú dices, aquí tengo la faja, aquí tengo mi base de recursos y aquí tengo Citgo en el otro lado, entonces esa es tu base, digamos, o tu línea de acción o tu grado de libertad. Digamos así, si nosotros asumimos a PDVSA como el que está actuando en esa línea, porque en las otras líneas no va a estar actuando empresarialmente. Ese es el pensamiento central, ¿no? Yo creo que eso viene de tanto que le hemos dado vuelta al apoyo que le queremos dar a las primarias, al nuevo candidato y todas esas cosas, y a ese pensamiento, Francisco, es que hay una cantidad de cosas que se van a dejar a las empresas y PDVSA va a tener una función principalmente regulatoria, digamos así, de todo lo que... Pero todavía queda Citgo y todavía queda la base de recursos de la faja. El pensamiento de que como PDVSA puedas todavía tener un ámbito empresarial, que tenga cierta capacidad y cierta oportunidad de añadir valor de manera significativa al país, como PDVSA, es tomar como base esa dupla que tenemos, que ojalá que la mantengamos, por supuesto. Vamos a la suposición, premisa que tú tengas así, y la premisa es que tú tienes tu capacidad de producción de crudo extra pesado en la faja. Entonces eso abre una oportunidad clara de hacer de PDVSA por lo menos una fracción de lo que es, o sea, sin molestar de ninguna manera a todo el otro crecimiento que en nuestra cabeza viene por el lado de la empresa privada. Es lo que me puede decir. Tiene la palabra... Bueno, perdón. No, un complemento también a la exposición, Eduardo, de Sí, Tyron, dale. la intervención de Pedro y de Francisco, ¿no? Gracias a Pedro y de hecho la presentación que preparamos, y es una presentación de memoria, porque en los archivos es que está, digamos, toda la documentación que apoya a la presentación, pero muy agradecido por el comentario de Pedro igualmente, y lo que quise subrayar es precisamente dos cosas. Uno, el profesionalismo que privó en todo el equipo que trabajó en el proceso y en la constitución de esa estrategia consolidada, integral de comercialización, internacionalización, integración vertical. Todos actuábamos con un enorme profesionalismo. Y lo segundo, había un enorme amor por el país. O sea, ninguno de nosotros tendría intereses crematísticos de ninguna naturaleza, ni siquiera los legítimos que pudiera haber. Y entonces, bueno,
Gracias, Pedro. La inquietud de Francisco es sumamente relevante e importantísima. Yo sé que Banán Romero está trabajando con María Corina en un plan integral de cómo rescatar, cómo recuperar la industria petrolera. La propia Asociación Venezolana de Hidrocarburos presentó en su momento 10 propuestas concretas que van desde el marco regulatorio hasta, y una de ellas es central, que es sobre la base de que el sector privado tendrá que dirigir, operar la industria petrolera venezolana del futuro, me refiero a petróleo y gas natural e inclusive la energética visto de una manera más amplia. Hay que formular un modelo de negocios, un marco regulatorio y una presión tributaria competitiva, porque sí puedo decir de mi experiencia de 20 años al frente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos que las empresas siguen interesadas y quieren regresar, pero con el marco regulatorio adecuado, con la presión tributaria competitiva, con la estabilidad contractual, con la seguridad jurídica y con un modelo de negocio acertado. Hubo el esfuerzo de la Comisión de Energía del 2015, donde participamos mucho con aportes, dirigido por el presidente Stefanel y Mata, con la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos en la que trabajó José Ignacio Hernández. Yo creo que hay elementos, Francisco, respondiendo concretamente a tu pregunta, de la Asociación de Hidrocarburos, de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, de la Cámara Petrolera, de personalidades de la Comisión de Energía, que ya configuran lo que pudiéramos decir, y sería una responsabilidad nuestra el tratar de integrarlas en un solo documento sobre la estrategia a seguir cuando corresponda y el cambio de las condiciones democráticas del país. Ok. Gracias. Bueno, queda solamente Pedro Castillo para el orden de palabra y entonces podemos cerrar y pasar a la sobremesa. Adelante, Pedro. Gracias, Eduardo. ¿Me copias, Eduardo? Sí, sí. Ok. Bueno, yo tengo que en realidad felicitar a estos tres maestros, Luis Javier, Tyron y Daniel, por tan excelente exposición que nos dio luces sobre todo lo que fue ese esfuerzo que se logró en el pasado para montar esta estructura de internacionalización y colocación de los crudos venezolanos fuera. Eduardo, ¿me estás escuchando? Perdón, a Pedro lo estoy oyendo, que es el que está sí. interviniendo. Ok, ante eso, y después de haber escuchado estas excelentes charlas, déjenme explicarle lo siguiente. Dentro del temario que la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo está montando para el Congreso Petrolero, hay un tema que es una evaluación del entorno internacional petrolero, conocerlo bien como ustedes y determinar las oportunidades de Venezuela para la colocación de sus crudos. Entonces, ustedes me han dado la oportunidad, y les hago la invitación de una vez, porque una de las mesas de trabajo que vamos a proponer para el Congreso tiene que ver con esto. Un estudio del entorno del mercado internacional, qué oportunidades tiene Venezuela en la colocación de sus diferentes crudos, productos y otros derivados, y quedan cordialmente invitados a una mesa de trabajo Luis Javier, Tyron Perdomo y Daniel para que nos colaboren en desarrollar ese tema, y con la experiencia de ustedes yo creo que van a arrojar un buen resultado. Así que gracias por esta tremenda presentación de hoy y quedan invitados cordialmente. Eduardo, habla Jorge Sajía, no sé, estoy manejando, tú me estás escuchando, yo también quiero intervenir, ponme en el derecho de palabra. Ok,
pidió la palabra Banán y después te pongo a ti, Jorge. Adelante, Banán. Gracias. Estoy manejando y no sabía cómo hacerlo, por eso te interrumpí. Banán, tienes el micrófono cerrado. Bueno, yo quiero decir solamente una cosa. No, Pedro, deja que hable Banán, que le toca ahorita a él. Pedro no, Jorge. Jorge, perdón. Es verdad, los mayores primero, tienes razón, Eduardo. Bueno, mira, atendiendo la invitación de Luis Javier Grisante, yo estaba, bueno, muy atento, obvio que recuerdo este proceso, no fui autor, pero reconozco que es uno de los grandes pilares que logró la industria PDVSA y la industria nacionalizada, al igual que el mejoramiento de las refinerías, la apertura, la investigación propia con Intevep, el llegar a los 3.7 millones de barriles por día. En fin, califica como uno de los grandes éxitos. Y recordando toda la situación que se presentó, yo creo que no hemos sido muy generosos en reconocer el autor, y quien tuvo que calarse al mundo político fue Humberto Calderón Berti, mi gran amigo y amigo de todos ustedes. Bueno, con esto yo lo único que quiero decir es, yo salgo este fin de semana a Venezuela, si es que no me cobran mi estadía en Nueva York con María Corina y el grupo que lanzamos pues la invitación al mundo financiero a sentarnos a renegociar esa gigantesca deuda, que es el primer pilar del proyecto María Corina. Sin eso no hay paraíso, como dice la novela colombiana o la obra colombiana, y es la primera actividad que ella le dio esta relevancia. La segunda va a ser el tema energético, es el segundo pilar, y eso estamos organizando una reunión similar, muy posiblemente en Washington, para congregar el legislativo, el ejecutivo y la representación de las grandes empresas que tienen su base también allá. Y yo sí les iba a pedir que, como, bueno, somos un grupo de unas 7, 8 personas que manejamos este tema de la energía, y que precisamente en estas 2 semanas que voy a estar en Caracas debemos ya conciliar y acordar los grandes estrategias que ya María las anunció en Nueva York. Obvio, igual que todas las empresas públicas, va a haber un proceso de apertura completa, de privatización, porque no hay para dónde coger. Pues es una realidad que los mismos grupos de asesores en finanzas pues nos lo están diciendo. Entonces son logros del pasado, victorias enormes, pero lamentablemente en el libro de los casualties o de los resultados de estos 25 años de socialismo, pues nos va a quedar, ojalá se tome, ya termino, Eduardo, la iniciativa de Jorge y se escriba, pero vamos a tener que empezar una nueva etapa necesariamente. Entonces, al regreso, Eduardo, me gustaría pues que sí, podría hacer una explicación acá. Con eso me callo. Ok, gracias. ¿Cómo no? Estás anotado, ¿viste? Bueno, dame 2 o 3 semanas. En 2 regreso y más o menos en 2 o 3 semanas, con el permiso de ella y de los de la comisión, pues con mucho gusto podemos definir un poco más los trazos generales de lo que sería ese programa. ¿Cómo no? Bueno, tiene la palabra Jorge. Dale la palabra a Jorge. Evanán, ¿sí o no? María Corina estuvo en vivo en Nueva York. Yo pensaba que había sido virtual. No, virtual. Ella no puede ni coger un avión para ir para Valle de la Pascua. Tiene que calarse las alcabalas y los colectivos. Bueno, y me acaba de escribir Humberto Calderón que le mandes tu cele para depositarte ese reconocimiento que le hiciste, que eso tiene su precio. Ponte serio, Jorge, que ya está viejito. Jorge, estás agotando tus 3 minutos, ya llevas medio. No, yo solamente quiero hacer un comentario que lo he hecho muchas veces. O sea, Venezuela, el petróleo va a ser
importantísimo en la vida de la humanidad hasta que se acabe. Esto quiere decir 500, 1000 años más. Y Venezuela tiene realmente grandes reservas de petróleo. Y PDVSA, Venezuela tiene que contar con PDVSA. El hecho de que PDVSA esté ahorita destruida, de que esté canibalizada, de que esté tal, eso no quiere decir. Existe la tradición, por lo menos yo digo, están hechas las carreteras y las cercas, y están hechos los planos. No hay que partir de cero ni nada. Y en Venezuela hay excelentes petroleros que pueden reconstruir esta empresa rapidito. Uno es el que me acaba de anteceder en la palabra, el mejor ministro de Energía. Otro es Juan Sabo, para dirigir una industria petrolera que sea eficiente, porque Juan Sabo es un maldito de lo que exige el trabajo a la gente con calidad, pues. Y lo de maldito se lo digo de cariño, pues. Es duro. Y así Tomás Mata, Tyron, todos los que intervinieron, tenemos talento nacional para recuperar a PDVSA. Y PDVSA puede ser que no sea una empresa estatal, pero sí pública, con capital del Estado y capital privado. Así que déjense de ese chauvinismo de que PDVSA tiene que desaparecer, de que PDVSA tal. PDVSA fue la primera empresa petrolera del mundo, según estudios hechos de más eficiente en producción, más eficiente en exploración, más eficiente en todo. Y va a volver a ser. Ok, Jorge, gracias. ¿Cuántos minutos me debe? Deposítamelo por Cele, los minutos que no consumí. No, te quedaron 10 segundos. Bueno, Mira, tiene su valor. Tiene la palabra Pedro y con Pedro cerramos. Adelante, Pedro. ¿Me escucha? ¿Me escuchas, Eduardo? Sí. Dale, Pedro. Okay. Bueno, yo quería solamente agradecer las palabras del amigo Luis Xavier, porque aunque no hemos jugado metras juntos, no creo que lo conocemos, debe haber muchos años de diferencia, pero había un tal Grisanti en una entidad muy importante que yo me asocié, que era pensando en Venezuela, ¿no? Ahora, no olvidemos a la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Desde el comienzo de los 50 yo la conozco y ha sido muy útil en la vida futura. En ese grupo que mencionó el amigo Luis Xavier, es muy importante que incluya a la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Y también vamos a respaldar a Banán, ¿no? Porque Banán es hombre de nuestros mismos criterios. Queremos recuperar a Venezuela, queremos que usemos una estrategia como el plan Marshall de reconstrucción, porque está toda destruida. Y para eso, no sé si es sugerible al amigo Luis Xavier y a su equipo de que en la fórmula de análisis económico para aprobar proyectos y tal, cambiemos la tradicional fórmula y le agreguemos algo que tenga que ver con la gente, que hay un factor para la gente, para aquellos miles de barrios y de situaciones tan grandes que yo he manejado mucho. Yo tenía 45 barrios en Caracas y otros en Oriente y otros en Maracaibo, etcétera. La gente, un país sin gente preparada, por más petróleo que tenga, ya tenemos desde 1811 que no mejora. Gracias. Ok. Bueno, amigos, con eso vamos a cerrar la charla de hoy, dándole las gracias, por supuesto, porque fue una extraordinaria intervención a todos los expositores, Luis Xavier, Daniel y Tyron, y